En este video vamos a ver cómo se realiza la captura de datos. En el ejercicio anterior nosotros vimos cómo se hace la impresión. Ahora veremos cómo se hace la captura de datos, ya que a lo largo de nuestro curso vamos a estar trabajando con datos de forma dinámica, es decir, datos que tienen que ser capturados, ingresados desde la terminal, en este caso el teclado, y manipulados a lo largo de nuestros ejercicios. Para esto vamos a ver cómo se hace la captura de valores enteros, de valores cadena, de valores carácter y de valores flotantes. Podrán observar ustedes que no se encuentra aquí el código del ejercicio anterior. Ese código se trasladó a una función denominada prueba impresión. En esta función prueba impresión aquí se colocó todo este texto del ejercicio anterior por si nosotros queremos validarlo en algún momento. Dentro de nuestra función main se invocó a esta función prueba impresión, pero para fines de que no sea ejecutado durante este ejercicio que va a ser de captura de datos, la línea está comentada. Bien, vamos a proceder entonces al proceso de captura de datos. Empezaremos con la captura de datos numéricos. Toda captura implica la impresión de una etiqueta. Esa etiqueta tiene la finalidad de indicarle al usuario que le vamos a sugerir que ingrese algún tipo de valor. En este caso, mediante la etiqueta ingresa un valor numérico, le vamos a indicar, pues obviamente, el tipo de dato que nosotros esperamos que ingrese. Punto muy importante, en el printf de esta etiqueta no deberíamos utilizar el salto de línea, toda vez que nosotros queremos que el scan se ejecute dentro de la misma línea. Si nosotros dibujamos el salto de línea, entonces el scan se haría en una línea inferior, pues lo cual daría un efecto que creo que no es muy agradable. Veamos cómo sería la ejecución de esto, ¿sí? Aquí pueden ustedes observar que está el resultado de la instrucción ingresa un valor numérico y el cursor está en espera del valor. Esto es a consecuencia de la ejecución del scanf. Para capturar un valor numérico utilizamos la función scanf. La función scanf recibe de forma similar a la instrucción printf el formato o la directiva de impresión para poderle decir qué tipo de dato es el que vamos a ingresar. En este caso, %i, no olvidando que %i es para valores enteros. Seguido de una coma y el nombre de la variable donde se va a alojar el valor, pero dicha variable precedida de un ampersand, que quiere decir la dirección de la variable. Ese tema lo vamos a ver en una unidad más adelante, en un capítulo denominado apuntadores. Por el momento solamente debemos de considerar que cuando ejecutemos la función scanf, debemos de proporcionar el formato, el nombre de la variable precedida de un ampersand. Si nos vamos a la pantalla de ejecución, pues podemos ver que ahí está esperando el valor. Yo puedo ingresar el valor, por ejemplo, 120. En ese momento el contenido ya fue almacenado en la variable bNúmero y procede a la siguiente instrucción, que es el siguiente ejemplo. Captura de una cadena de caracteres mediante la función gets. Cada vez que nosotros querramos capturar una cadena de caracteres, mediante la función print mandamos a imprimir la etiqueta sin salto de línea, ya explicamos por qué, y posteriormente la ejecución de la función gets. Esta función gets es la encargada de hacer la captura de una cadena de caracteres y alojarla en la variable que nosotros le indicamos dentro de los paréntesis. Pero en este lenguaje va a ser necesario que nosotros utilicemos una función flush y dentro de los paréntesis la palabra standard in, lo cual tiene la finalidad de limpiar el buffer antes de hacer la captura. Lo vamos a utilizar así, de esta manera. Primero el flush y posteriormente el gets. Vamos a ver la función, cómo se implementa, y tenemos ingresa el nombre y en ese momento pues está en espera de que se ejecute el gets. Yo puedo capturar aquí, por ejemplo, Juan Pablo
¿ok? Esto con la finalidad de que observemos que no nada más se puede capturar una palabra, sino se pueden capturar tantas palabras o caracteres necesitemos hasta un límite de 20, que fue con el cual fue definida la variable vnombre. Al darle Enter se va a la siguiente línea, que es el siguiente ejemplo que tenemos para la captura de un solo carácter. De igual manera, mandamos a imprimir el mensaje indicándole al usuario qué es lo que esperamos que ingrese, sin el salto de línea, ya sabemos por qué. Y en este caso, para capturar un carácter, vamos a utilizar la función getChar, sin argumentos. Cuando esta función sea ejecutada, va a tomar solamente un carácter del teclado y se lo va a asignar a la variable bletra. ¿Ok? Veamos la funcionalidad de esto. Ahí podemos observar el desplegado de ingresa una letra y está el cursor en espera de que se ingrese una letra mediante la función getChar. Aquí capturamos una letra, por ejemplo la letra F, y presionamos Enter. Al presionar Enter, la letra F es almacenada dentro de la variable bletra. Siguiente ejemplo, capturar un valor flotante. Para capturar un flotante, es decir, con decimales, lo vamos a hacer también mediante la función scanf. La función scanf dentro de su formato va a recibir, al igual que la función printf, la directiva de impresión %f, seguido de la variable, la cual debe estar precedida por el carácter ampersand. ¿Sí? Vamos a ver la funcionalidad. En este caso, aquí aparece el mensaje, ingresa el precio correspondiente a la etiqueta que nosotros mandamos y está en espera de la captura de un valor con números decimales. No vamos a establecer el número de decimales toda vez que no podemos limitar aquí en este lenguaje la captura del número exacto de decimales. Entonces vamos a proceder a la entrega del valor, que sería por ejemplo 15.25, corrijo, 15.25 y presionamos Enter. Una vez que presionamos Enter, el valor de precio fue almacenado, el valor capturado fue almacenado en la variable precio. Posterior a eso tenemos un pequeño ejercicio donde nosotros mandamos a imprimir el contenido de nuestras variables con la finalidad de comprobar que los datos que tienen las variables ya no son datos estáticos sino datos dinámicos. Tenemos el primer ejemplo, el valor capturado en vnúmero es e igual %i para indicar que íbamos a imprimir vnúmero y ustedes pueden observar que el valor es 120 correspondiente al mismo 120 que nosotros capturamos. Posteriormente tenemos la captura de mi cadena de caracteres. El valor capturado en vnombre es, y vean que en este caso aparece Juan Pablo, que es el valor que nosotros capturamos en nuestra variable vnombre. El siguiente ejemplo nos indica el valor capturado en bletra es una F, correspondiente al valor indicado al momento de hacer la captura. ¿Sí? Y el siguiente ejemplo que tenemos es el valor capturado en bprecio es 12.25 y los demás ceros que ya sabemos que es a consecuencia de la precisión que maneja el dato tipo float. Aquí, como ya estamos hablando de una impresión, sí podemos nosotros delimitar el número de decimales como lo vimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, mandamos la leyenda que dice el valor capturado en precio es, y aquí tenemos el precio formateado a 2 decimales, toda vez que eso fue lo que nosotros le indicamos. Bien, en resumen, para hacer la captura de datos de valores numéricos utilizamos la función scan. Para hacer la captura de cadenas de caracteres utilizamos la función gets, no olvidando implementar la función fflush antes de la función gets. Para hacer la captura de campos de tipo carácter vamos a utilizar la función getChar y el nombre de la variable donde dicha función va a alojar el valor. Para hacer la captura de flotantes vamos a utilizar de la misma manera la función scanf, solo indicándole la directiva de impresión que se trata de un flotante y ese valor se va a alojar en la dirección de la variable bprecio.